El siguiente episodio no pretende brindar consejos de índole financiero. ¿Cuántas veces el ser humano ha experimentado situaciones adversas, las cuales son realmente angustiantes por el simple hecho de no ser dueño de sus propios activos? La realidad es que la historia muestra muchísimos casos en los cuales las personas se han visto en apuros por la simple razón de tener que confiar en un tercero que almacene y resguarde su valor. ¿Qué pasaría si te aseguro que con la implementación de nuevas tecnologías, cada persona en el planeta Tierra podría no solo autocustodiar su dinero siendo su propio banco, sino que también lo podría llevar en su bolsillo? Si te interesa aprender con seguridad acerca de cómo funcionan estas herramientas que las nuevas tecnologías nos permiten utilizar y la fundamental importancia de ser dueño de tu propio dinero, quédate para aprenderlo. Yo soy Mateo Coteri y estoy seguro que vas a estar feliz de que, después de escuchar este y más episodios del podcast, podrás entender el gran cambio de paradigmas que las nuevas tecnologías vienen a derribar. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. En el día de hoy vamos a estar contestando 3 preguntas que se relacionan entre sí y que son muy comunes a la hora de abordar el tópico Bitcoin. ¿Quién creó Bitcoin? ¿Por qué se oculta quién lo creó? Y si quien lo creó tiene algún tipo de control. Es decir, ¿quién controla Bitcoin realmente? Hace casi 2 décadas, más específicamente 16 años, a Bitcoin lo creó Satoshi Nakamoto, una figura desconocida hasta el día de la fecha, quien desarrolló el ADN de la red y el protocolo, es decir, el código fuente. Esta persona o grupo de personas que hasta el día de la fecha se encuentran bajo las sombras, Satoshi Nakamoto decidió, a la hora de desarrollar el código que permite que Bitcoin funcione, que este mismo sea un proyecto open source, de fuente libre. Todo esto, a fin de cuentas, termina significando que nosotros, como usuarios o como personas interesadas en el tema, podemos conocer a detalle y sacarnos cualquier tipo de duda que tengamos acerca de cómo funciona realmente el software de Bitcoin, reitero y repito, el ADN del protocolo y la red, a detalle sin necesidad de requerir de un tercero, ya que Bitcoin es un código de fuente libre. El código de Bitcoin puede ser analizado o auditado desde cualquier dispositivo. Esto también hace que cualquier persona que tenga un hardware apto pueda bajarse y descargarse el programa de Bitcoin, comenzándolo así a correr. La magia de todo esto está en que esta persona que se baja el código de Bitcoin, que reiteramos es un código libre, no le tiene que pedir permiso a nadie. Simplemente lo descarga como un programa más dentro de su computadora y comienza a formar parte de la red como un nodo. En el mundo en el que nos movemos hoy en día, el hecho de contar con un programa que sea de código libre parece un detalle más. Sin embargo, es algo de suma importancia. En la mayoría de aplicaciones que usamos hoy en día en nuestra rutina diaria, como puede ser redes sociales, distintas fintech, bancos o demás, el código, el programa que utilizamos, no lo podemos conocer a detalle. En cambio, con Bitcoin sabemos qué hace cada línea de código. Habiendo aclarado esto, vamos a contestar una de las dudas más comunes que encontramos acerca de Bitcoin. La persona que creó Bitcoin, o el grupo de personas, es decir, Satoshi Nakamoto, ¿tiene algún poder para con sobre la red, para con sobre cómo funciona este software? La respuesta a esta pregunta es un gran depende. Satoshi Nakamoto tiene un poder relativo para con el funcionamiento de la red, del protocolo y del código de Bitcoin. ¿Por qué decimos esto? Bien, imaginando que Satoshi Nakamoto, casi 15 años después de su desaparición, aparezca y pueda demostrar fehacientemente que es quien dice ser, tendría un peso bastante importante para con las decisiones que se tomen respecto al futuro del proyecto. Por ejemplo, su opinión sería palabra autorizada y escuchada por demás, por el simple hecho de ser Satoshi Nakamoto, a la hora de discutir qué decisiones, qué implementaciones o actualizaciones desarrollar para con el código, qué decisiones tomar para con el futuro del proyecto de Bitcoin. Sin embargo, creo yo desde mi opinión personal que por más que esto ocurra, la palabra de Satoshi Nakamoto no sería de alguna u otra forma la palabra final, ya que la comunidad de Bitcoin, desde que Satoshi Nakamoto desapareció, comprendió la importancia de la descentralización y el entender que lo que mejor le hizo a Bitcoin fue que Satoshi Nakamoto desapareciera. Hoy en día, uno de los valores inquebrantables de la red de Bitcoin y de la comunidad es el que todos podamos tomar decisiones en base a la red que todos utilizamos. Las personas que utilizan o comprenden Bitcoin logran entender que a la hora de cualquier tipo de toma de decisiones es mejor contar con un sistema en donde todas las personas que tomen decisiones tengan los incentivos alineados y todos tengan alguna especie de voz de voto, que el contar con un sistema en donde las decisiones pasen por una persona o un grupo de personas que decidan de forma arbitraria.
Todo esto se traduce a que si el día de mañana Satoshi Nakamoto realmente aparece y puede demostrar que es quien dice ser con un hecho y de forma inequívoca, ya aparecieron bastantes mentirosos diciendo ser Satoshi Nakamoto, pero a la larga o a la corta terminaron siendo expuestos. Por más que esta persona que aparezca y pueda demostrar que realmente es Satoshi Nakamoto, si propone, por ejemplo, subir el supply o la emisión monetaria de Bitcoin de 21 millones de Bitcoins a 42, por ejemplo, es decir, duplicarla, esto, por más que haya sido propuesto por una persona tan importante para con la comunidad y por una persona como mencionamos antes, probablemente con cierto tipo de palabra autorizada, seguramente, conociendo a la comunidad y con los valores que se mueve el mundo de Bitcoin, no sea una propuesta que sea vista con buenos ojos, por más que la haya propuesto el mismísimo Satoshi Nakamoto. Por más que Satoshi Nakamoto sea quien desarrolló el código de Bitcoin, la palabra final a la hora de tomar decisiones para con el proyecto, para con el código de Bitcoin, lo terminan teniendo los dispositivos que integran la red de Bitcoin, y no la persona o el grupo de personas que los creó. Si bien la palabra de Satoshi, como mencionamos, será escuchada por el simple hecho de ser Satoshi, a la hora real de implementar estos nuevos cambios, la palabra o el voto de Satoshi no va a ser diferente a la de todos los demás dispositivos y personas que integran la red de Bitcoin. Con esta respuesta extensa, matamos dos pájaros de un tiro. Sin embargo, hay una duda que nos quedó por contestar. Si Satoshi no controla la red de Bitcoin, ¿quién la controla realmente? En esta respuesta entra lo que antes mencionábamos, la importancia de la descentralización. Imaginemos que los dispositivos que integran la red de Bitcoin guardan una especie de base de datos en donde se registran todas las transacciones que ocurren en la red y todos los saldos de los usuarios que participan de la misma. Una base de datos, por ejemplo, al igual que la de Instagram, en donde se almacenan los distintos usuarios que participan e integran esta red social y las distintas publicaciones que los mismos van realizando. A diferencia de la base de datos de Instagram, sobre la cual solo tiene potestad y poder de decisión un ente centralizado, una empresa, la base de datos de Bitcoin, esta de la cual hablamos recientemente, es un tanto diferente. Sobre esta base de datos va a tener potestad y poder de decisión todo aquel dispositivo que sea parte de la red. Digamos que para que algo sea agregado efectivamente a esta base de datos descentralizada, todos tenemos que estar de acuerdo. Esto no solo ocurre a la hora de decidir qué agregar o qué no agregar en la base de datos de Bitcoin, sino que también ocurre a la hora de debatir qué mejoras, qué actualizaciones en el código debemos de implementar. Las actualizaciones que se dan a nivel código de Bitcoin ocurren mediante un proceso que se denomina propuesta de mejora de Bitcoin. Esto significa, a fin de cuentas, que cualquier persona que lo crea conveniente, sin necesidad de ser desarrolladora, puede proponer lo que crea correspondiente con el código, para que el mismo funcione de una mejor manera. Esa mejora, si es lo suficientemente interesante, la comunidad la debatirá y mayormente se desarrollará fuera del código real de Bitcoin, para tantear si realmente es beneficiosa, aplicable y algo que se puede efectuar de manera real. Lo más lindo de todo es que todo esto que acabamos de explicar, a fin de cuentas, significa de que si yo, por ejemplo, tengo un dispositivo el cual forma parte de la red de Bitcoin, es decir, tengo un nodo y en la red, es decir, en el protocolo, se está queriendo implementar X cambio a nivel de código y yo como usuario no estoy de acuerdo con esta supuesta mejora, lo que tengo que hacer al final de cuentas, ya que yo tengo como parte de la red de Bitcoin poder de voz y voto, es correr el software de Bitcoin antiguo. Correr el software que no incluye esta nueva actualización con la que yo no estoy de acuerdo. Si la mayoría de nodos que integran la red de Bitcoin toman mi misma decisión, es decir, siguen corriendo el software de Bitcoin que no incluye esta nueva actualización, nos quedamos como estamos. Caso contrario, si la mayoría de los nodos que integran la red de Bitcoin aceptan esta actualización y actualizan de forma local el código de Bitcoin, esa actualización se termina efectuando. Esperamos haber contestado muchas de sus dudas que son bastante comunes a la hora de aprender sobre Bitcoin. Sin más nada que agregar, les decimos que los esperamos en el próximo episodio. Y recuerden que la descentralización es inminente.